Once the fall of the Berlin Wall, and then the other thing that happens in Latin America in 1992. En Latinoamérica. Sí. Didn't the Berlin Wall fall like 89 or 89? 89. Well, but it's the aftermath of all of that is still taking place. In 1992 is the 400th anniversary, the 400th anniversary of the Columbus arrival? No, the 500th anniversary. Half a millennium, right? 549, yeah, that would be it. ¿Ah? Y con ese 500 aniversario de la llegada de los españoles hay toda una reconsideración también de qué significa América Latina, ¿verdad? Carlos Fuentes en El Espejo Enterrado dice, ¿verdad? Is it a time to celebrate, or what kind of a time is it in Latin America? Is it a time to remember something, to re-explore history? Todo eso se convierte también un poco en parte de la caída del edificio del boom. Lo que empieza a discutirse en los años 80 y 90 también es el hecho de que los escritores del boom son todos burgueses, ¿verdad? No hay indígenas escritores en el boom, o no hay cubanos escritores en el boom, ¿verdad? La mayoría de la gente, de nuevo, son autores que han vivido en Europa, que tienen posiciones intelectuales muy altas dentro de la sociedad, que tienen también que participan activamente en la política, ¿verdad? Especial, bueno, Vargas Llosa fue candidato a la presidencia del Perú, alrededor de esta época también. Entonces, todo eso ya nos abre a toda una serie de puertas y de preguntas que crean una crisis en la literatura latinoamericana, y recién en los últimos años se está saliendo de esta crisis. Se empieza también a estudiar un poco alternativas a los escritores que se consideran canónicos, ¿verdad? People begin to look at the literary tradition and say, well, you know, can we question the political position of certain authors? Vargas Llosa is one of them. It's a very interesting position too. Garcia Marquez does it also in view of the war on drugs that's taking place in Colombia at the time, very violent in the 1990s, and so on, right? Entonces, but that goes beyond this, and we're not going to go into it. But what this leads, or what this culminates in, ¿verdad? Lo que culmina el boom es toda esta noción, toda esta idea de que la literatura latinoamericana se ha completado, ¿verdad? Se ha incorporado, they say, a la historia de la literatura universal. Before that, it was either a footnote of the history of the world, of the literary history of the world, or just sort of a mirror of the Western tradition, something that was, you know, a copy of what was taking place in Europe. After the boom, they say, Latin American literature takes its own place in universal literature, among the great literatures of the world, whatever you want to call it. Yo creo que es un poco difícil decir que o sea, es fácil decir estilísticamente en términos de su contenido, y de su contenido sobre todo autorreferencial, ¿verdad? It's looking at itself in the mirror, it's not dreaming about what it's going to be like, but it's really basing its new standing on a very personal way of looking at itself, on a very ¿cómo lo podemos poner? En términos de identidad, ¿verdad? Una forma muy propia de mostrarse a sí mismo, ¿verdad? Un reflejo que supuestamente es muy auténtico, tanto de las cuestiones históricas como de las cuestiones sociales, como de las cuestiones raciales, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Cómo se ve todo esto en el cuento de los funerales de la mamá grande? ¿Qué
¿Qué aspectos de esto podemos ver ahí? ¿Cómo es diferente este cuento de otros cuentos que hayamos leído con anterioridad? Muestra cómo una mujer puede tener mucha influencia En un lugar, en una región, en un área, ¿verdad? Sí. Por un lado, ¿verdad? Aquí es una ruptura interesante ya con la tradición, ¿verdad? Se dice falocéntrica, machista de la literatura anterior, ¿verdad? Antes veíamos a los hombres como protagonistas y aquí de repente vemos una sociedad de tipo matriarcal, o por lo menos aparentemente de tipo matriarcal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Eso ya sería un punto de vista diferente, una diferente perspectiva? ¿Hay un aspecto mitológico de todo esto? yo no sé si es mito, pero dice que ella es como una leyenda. Nadie sabía que ella era mortal. Pero ahí está la cuestión interesante, entonces, ¿verdad? La leyenda de ella es que quizás no se iba a morir nunca, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia dentro de la novela? Again, go back into the fantasy of the story. What is the element that influences people into believing